Espero que lo otro se haya quedado grabado en la nube, porque yo le puse grabar, pero bueno. Estas cosas de la tecnología. Ahí está. Voy a volver a parar acá. Ahí está. Bueno. Sigamos. Bueno, entonces habíamos dicho que peligro es la potencialidad de que ocurra un determinado daño, una pérdida, una lesión. Y el riesgo, ¿sí? Y acá nosotros vemos en esta imagen, por ejemplo, esta deficiencia de que en vez de tener un toma corriente como la gente, directamente tengo una ficha, ¿sí? Donde los cables están amarraditos a las patitas, para que yo pueda pasar energía a algún determinado objeto, ¿no es cierto?, o elemento electrónico, ¿sí? Entonces acá hay un peligro. ¿Peligro de qué hay acá? A ver si me saben decir. ¿Peligro de qué tengo? De electrocución. Exactamente, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo de riesgo, hablo de la probabilidad. Peligro es la potencialidad de que ocurra algo. El riesgo va a ser la probabilidad, ¿sí?, de que realmente yo tenga un daño, una lesión o una pérdida. Ahora, yo el peligro lo identifico, así como hicimos nosotros acá. Che, mira esto, qué peligroso, ¿sí? Identifico el peligro. Para evitar que ocurra esto, ¿sí?, ese contacto con la energía eléctrica, al riesgo lo voy a evaluar y lo voy a controlar, ¿sí? El peligro no lo puedo controlar, porque el peligro siempre va a estar ahí, ¿sí? Y el peligro se va a asociar con un riesgo. O sea, imagínense ustedes que tenemos una persona que está observando las cataratas del Iguazú. Imagínense ustedes eso, ¿sí? Y esa persona que observa las cataratas, en la zona donde se encuentra, la barandilla es de madera, pero es una madera que ya está por el tiempo, la humedad, el efecto del sol y demás, está como media podrida y se mueve un poquito, ¿sí? ¿Peligro de qué tengo? De caída. Exactamente, exactamente, ¿sí? Ahora, voy a determinar cuál va a ser la probabilidad de que me caiga, ¿sí? Teniendo en cuenta una serie de factores, ¿no? Y haciendo unos ciertos números, que eso lo vamos a ver cuando hagamos las matrices de riesgo para poder identificar la jerarquía de los riesgos, ¿sí? Entonces yo voy a evaluar esa barandilla, la voy a mirar, la voy a evaluar, y voy a decir, esto está muy deficiente. Hay un peligro, che, mira qué peligro, cómo está esa barandilla toda podrida, ¿sí? La evalué, y primero identifiqué, después voy y evalúo. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer en esta situación donde yo tengo el efecto del sol, el efecto de la humedad, el agua que cae de la catarata y todo lo demás? ¿Estaría bueno que yo cambie por otra madera, o puedo meterle fabricar otra barandilla de otro material que sea más resistente? Entonces, una vez que evalué, ¿qué hago? Procedo al cambio, le cambio la barandilla por algo más resistente, que sea más alto, ¿sí? Porque encima la estuve viendo y era como media baja, entonces la hago más alta, más resistente, ¿sí? ¿Qué hice? ¿Controlé o no esa probabilidad de que la persona se caiga? ¿Qué piensan ustedes? No se duerman, no se duerman. ¿Qué piensan ustedes? Yo Sí, que pienso se que no. calculó el peligro, hizo los arreglos correspondientes para minimizarlo. El riesgo de caída. Porque Sí. el peligro, ¿cuál va a ser el peligro? Que yo me caiga. Porque estoy en altura, hay un precipicio, ¿sí? Eso no lo voy a poder nunca controlar, ¿sí? No lo puedo quitar, el peligro siempre va a seguir existiendo. Lo que hago es identificarlo, ¿sí?
Una vez que determiné la probabilidad que existe de que ese ciudadano se caiga, ¿sí? Porque evalué ese riesgo de caída, ¿sí? Lo voy a controlar. Le puse una barandilla más resistente, más alta. Controlé el riesgo, ¿sí? Pero el peligro sigue estando. Que si esa barandilla se quita por alguna razón o se deteriora por alguna otra razón, ¿sí? Me va a llevar sí o sí al peligro. ¿Se entiende, chicos? El peligro del contacto con la electricidad siempre va a estar. Esto, lo que circula por aquí, ¿sí? Siempre va a estar. Porque yo necesito esa electricidad para que funcione esto. Ahora, ¿cómo controlo el riesgo del contacto eléctrico? Colocándole un enchufe como la gente, ¿sí? Para que yo pueda enchufar esta ficha como corresponde. Hay un control, ¿sí? Del riesgo de electrocución, ¿sí? Ahora, si ese toma corriente, ese enchufe, se deterioró, lo quité, el riesgo sigue estando oculto ahí atrás. No sé si, no sé si ustedes se lo pueden imaginar. Díganme, si no lo explicamos de otra manera, si ustedes se lo pueden imaginar. El peligro siempre va a estar. Peligro con la electricidad, peligro con el manejo de sustancias químicas, peligro de caída a una determinada altura. Lo que yo hago, ¿sí? Ese peligro lo voy a identificar, siempre identifico, ¿sí? Che, qué peligroso, mira cómo anda ese tipo como loco en el auto, a toda velocidad, sin cinturón de seguridad. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es el riesgo? Y el riesgo es que se estampe contra algo o que me vaya a chocar una persona, ¿sí? Determino la probabilidad de que ocurra. Que choque contra un árbol porque va a una velocidad terrible, ¿sí? Y como no lleva cinturón de seguridad puede salir despedido, o que atropelle un peatón. ¿Sí? Voy a ver cuál es la probabilidad de que ocurra. El riesgo de atropellamiento, ¿sí? O el riesgo de choque, ¿sí? El peligro es la velocidad con la cual se maneja, con la cual circula. Ahora, lo controlo. ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo controlo yo eso? En el caso de accidentes viales no me queda otra que poner controles que te saquen multa, ¿sí? Si vos excedes la velocidad o si andas sin cinturón de seguridad, ¿sí? Ahora, si se quita el cinturón de seguridad y vuelve a andar a alta velocidad, el peligro sigue estando. El peligro de atropellamiento, el peligro, ¿no es cierto?, de la velocidad, sigue estando. Entonces yo el peligro no lo voy a poder controlar porque está ahí latente, ¿sí? Lo que voy a controlar, lo que voy a evaluar va a ser el riesgo de que ocurra, ¿sí?, algún accidente o alguna enfermedad. ¿Se entendió hasta ahí o quieren que volvamos a retomarlo? Ustedes díganme, yo no tengo problema de ver el tema 200 millones de veces, pero quiero que quede bien entendido. Díganme si lo entendieron bien. Sí, profe. Sí, se entendió. Bien. Sí, Sí. profe, sí, Profe. Sí, Perfecto. profe. Por ahí nosotros confundimos, o sea, va a decir peligro, peligro, riesgo. No, tenemos peligro por un lado y tenemos el riesgo por el otro. Peligro identifico, el riesgo evalúo y controla. Bien, vamos a pasar a este otro. Ahora, ¿cuáles son las causas de los accidentes? Para que haya un accidente, yo tengo que ver cuáles son las causas que llevaron a que ocurra ese evento. Entonces voy a determinar que hay ciertas causas. Primero los actos inseguros. Después voy a tener condiciones inseguras. La combinación de esos actos inseguros y de esas condiciones inseguras. Y el factor contribuyente. Entonces, acá fíjense, un acto inseguro, subirse a las uñas, ¿no es cierto?, de este elevador, ¿no? Que acá supuestamente van los pallets encastrados para poder elevarlos y depositarlos a una cierta altura. Entonces, esto es un acto inseguro, ¿sí? Subirse a las uñas de este elevador sin ningún tipo de protección, donde hay una tarea en altura. Y esto es una condición insegura, ¿sí? Donde yo tengo varios cables, ¿sí?, atados con cinta, ¿sí?, a ciertos, ¿cómo se llama?
fichas, ¿sí? Para que me alimente con electricidad algo, algún tipo de elemento, equipo, maquinaria, lo que fuera. Ahora, actos inseguros van a ser causas de accidentología que solamente van a depender por la acción del individuo, ¿sí? La acción llevada a cabo por el individuo. Ahora, esa acción de ese individuo, ¿sí?, puede darse porque hay un desconocimiento de cómo se tiene que hacer bien la tarea para evitar un accidente, o porque hay un descuido, que eso ya es propio y característico de la persona, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, a este señor que está haciendo tareas de pintura, que en vez de buscar una escalera, usa 3 tachos, ¿no es cierto?, apilados, y él está parado arriba. Entonces, si alguno de los tachos se desequilibra, ¿sí?, este señor se va a caer y va a sufrir algún tipo de lesión, un golpe, una fractura, ¿sí?, y demás. Y acá tenemos, por ejemplo, en esta imagen, ¿sí?, que hay un brazo de una pala mecánica seguramente que está levantando a esta otra pala para generar sombra, y debajo de la sombra, ¿sí?, del vehículo están los trabajadores seguramente tomando algún descanso, ¿sí? Esos son actos inseguros. Dentro de estos actos inseguros puede ser ir a desempeñar una cierta tarea en lugares que son peligrosos, de los cuales no tengo autorización, o transitar por lugares peligrosos que están señalizados, ¿sí? Stop, pare, detenerse, porque por acá pasa carga en suspensión, y yo hago caso omiso y paso por ahí. Si la carga se desprende me va a lastimar, entonces es un acto inseguro, ¿sí? No utilizar los elementos de protección personal que me han asignado, ¿sí?, para llevar una determinada tarea que obviamente tiene riesgos, ¿sí? Desobedecer lo que son las reglas o las normas de seguridad, tanto las nacionales impuestas, ¿no es cierto?, por el gobierno, como las internas que son mandatorias impuestas por una organización, ¿sí? Negligencia o apatía. Operar vehículos o maquinaria a una velocidad superior a la que está recomendada, ¿sí? Y realizar tareas sin que yo tenga una autorización. A ver, señor, ¿por qué estaba realizando tareas en electricidad si usted no es electricista autorizado? No, pero porque a mí me mandaron. Bueno, pero es una tarea sin autorización. Entonces ahí tengo un acto inseguro por parte de 2 personas. El que lo mandó a hacer la tarea y el que accedió a hacer esa tarea, ¿sí? Después voy a tener las condiciones inseguras, que son las que van a derivar del medio ambiente de trabajo, ¿sí? Y acá, por ejemplo, voy a tener, si yo estoy trabajando con una maquinaria que tiene expuestas ciertas partes móviles sin ningún tipo de protección, pero a mí, esto ya me lo facilitó la empresa. Yo estoy trabajando en una empresa donde la maquinaria está así, y nadie hace nada por colocarle una protección, ¿sí? O estoy trabajando aquí, fíjense, donde no tiene ningún tipo de protección en un submurado, y la tierra está muy sobre el borde, donde puede haber sí o sí un desprendimiento, y la gente queda enterrada por este desprendimiento. O sea, son condiciones, ¿sí?, inseguras, que están dadas por el mismo ambiente donde yo, ambiente laboral, ¿no?, donde yo estoy ejecutando una determinada tarea o un trabajo, ¿sí? Ahora, esas condiciones inseguras se dan más por un mal diseño del puesto de trabajo, del equipo, de la, digamos, maquinaria, por fallas de mantenimiento, ¿sí?, porque no hay métodos que sean seguros. Una falla de mantenimiento porque no hubo un mantenimiento autónomo, porque no hubo mantenimiento predictivo, porque no hay mantenimiento en esa máquina. Entonces son fallas que se producen, ¿sí?, en la misma maquinaria. Y por falla en las operaciones. ¿Operaciones cuáles? Y en el proceso productivo, que cada parte de ese proceso productivo tiene una operación asignada con un determinado fin.
si esa operación, si ese sistema, todo esto es un sistema, ¿no? Sistema ambiente, sistema hombre, sistema máquina, que todo va relacionado. El trabajo es un sistema, ¿sí? Todo va interrelacionado. Si falla algo de ese sistema, se producen los accidentes, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de causas combinadas, estamos hablando de actos inseguros cometidos por las personas, ¿sí? Y condiciones inseguras proporcionadas por ese ambiente de trabajo. Y dentro de estas causas combinadas, yo voy a tener, por ejemplo, cuando jugamos dentro del trabajo, ¿sí? Cuando tenemos exceso de confianza, ¿no? Esta tarea hace 25 millones de años que la hago, nunca pasó nada, siempre la hice así. Me confío de lo que sé, pero en algún momento, ¿sí? Hasta el buen nadador se lo lleva la corriente. La fatiga. Muchas veces trabajar en contraturno me produce fatiga. Si yo vengo de juerga todo el fin de semana y el lunes me presento a trabajar, me presento fatigado. O a misma veces que la misma tarea laboral, la monotonía que tiene, me produce una fatiga, ¿sí? El alcohol, las drogas, ¿sí? Todas esas cosas, ¿sí? Que también ocasionan que haya esos factores, ¿no es cierto?, combinados que hacen que pueda llegar a tener un accidente. Trabajar con prisa, que no tenga una capacitación inadecuada, ¿sí? Una mala predisposición, una actitud negativa ante estas normativas de seguridad, ¿sí? Y acá deriva la gran pregunta: ¿por qué se producen los accidentes? Y a esta pregunta la respondemos, ¿sí?, de la siguiente manera. Decimos que aparecen ciertas causas, ¿sí?, que van a interactuar en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Y esas causas pueden ser inmediatas, que son la cara visible del accidente. Como por ejemplo, eso que nosotros habíamos visto de ese enchufe donde no existe el enchufe y está a la ficha los cables, ¿sí? Es la cara visible, acá va a haber un accidente, ¿sí? Es una causa inmediata a ese accidente. Pero después voy a tener las causas básicas, ¿sí?, que son las que realmente le dan el origen a ese accidente y que van más allá de estas causas inmediatas. No las veo. Entonces fíjense lo que dice abajo. Los accidentes empiezan a ocurrir mucho tiempo antes de que se manifiesten. ¿Sí? Disculpen. Si yo reiteradas ocasiones pasé y vi cómo estaba ese toma corriente que no existía, y cómo estaban los cables enganchados a las patitas del enchufe, ¿sí?, y no le di bolilla, eso es una, ¿sí?, es una condición insegura derivada de un acto inseguro, porque yo no le di bolilla y dejé que la condición siga existiendo. Cuando una persona le dé la electricidad y ahí quede desparramado con los pelos parados, yo lo primero que voy a ver es la cara visible. Sí, mira cómo estaba ese enchufe. Sí, mira cómo estaba trabajando. Esa es una causa inmediata, que es lo primero que se analiza, y ahí se cerró. Pero lo que ocurre detrás, ¿sí?, lo que realmente dio origen al accidente y que va más allá de lo que yo tengo en las narices, que son las básicas, ¿sí? Y ahí es donde yo empiezo a rebobinar. ¿Por qué eso estaba así? No, porque le faltaba la tapa y la contratapa. ¿Por qué le faltaba la tapa y la contratapa? Y voy más atrás. No, porque alguna vez se hizo una reparación y bueno, se lo sacó y ahí quedó. ¿Y por qué se lo sacó y ahí quedó? No, porque el jefe de mantenimiento mandó a comprar y no había plata para comprarlo. Bien. No. ¿Cuándo fue eso? No, eso hace como 4 meses atrás. ¿Sí? Ahora, si yo hubiese tratado esas causas básicas hace 4 meses atrás, fíjense, ¿no?, de dónde proviene, cuál es el origen a que hoy en día yo tenga ese accidente de electrocución. Si yo hubiese, ¿sí?, facilitado el dinero
como empresa para que ese jefe de mantenimiento comprara todo lo que necesitaba para adecuar ese tomacorriente, hoy esa persona no estaría, ¿sí?, internada por electrocución, supongamos. ¿Se entiende? Entonces no es solamente lo que ocurrió en el momento. Ah, sí, mira, se le cayó y lo aplastó. ¿Pero por qué se le cayó? ¿Qué pasó antes? ¿Sí? ¿Por qué se manifestó? ¿Cómo se empezó a manifestar? Veamos más allá. No veamos lo micro. Vamos a lo macro. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué yo tengo acá? ¿Sí? Para después ir viendo. Una vez que veo lo general, de ahí voy a ir a lo particular. Esto, esto, esto y esto. ¿Sí, chicos? Vamos a ver nosotros también cómo se procede al análisis de los accidentes mediante el árbol de causas, ¿sí? Bueno, dentro de esas causas inmediatas, ¿sí?, yo voy a tener la condición peligrosa, el acto inseguro y el factor contribuyente, ¿sí?, que son la mezcla de las dos. Ahora, cuando hablo del factor contribuyente, voy a hablar de ese factor, ¿sí?, que me va a agravar de alguna manera, que puede ser consciente o no, ¿sí?, y que va a contribuir a que ese accidente tenga una mayor probabilidad de que ocurra. Y cuando hablo del factor contribuyente, acá voy a hablar de lo que pasa por adentro de la cabeza de ese o de ese individuo, que pueden ser un montón de cosas, ¿sí? Que puede ser que hay una inestabilidad laboral en esa empresa y el tipo la cabeza le da vuelta, o que hay una inestabilidad laboral generalizada a nivel provincia, a nivel nación, a nivel mundial, y a mí la cabeza me da vuelta, ¿sí? Que alguien de su familia esté enfermo, ¿sí?, o que yo mismo esté transitando por una enfermedad, y a mí esto sigue trabajando. Que haya distracciones que sean producto por algo que está sucediendo en su entorno, que puede ser que está a punto de casarse, que se está divorciando, que van a hacer un hijo, ¿sí?, que alguien de la familia, una hija, un hijo va a ser papá, entonces él va a ser abuelo, ¿sí? Esas son distracciones dentro de lo que es el puesto de trabajo, ¿sí?, que son externas, contribuyen a que se agrave una cierta situación. Ahora, también voy a tener la relación que yo tengo con mis compañeros de trabajo y con las jefaturas, ¿sí? Que eso también influye mucho. ¿Cómo me llevo con mis compañeros? ¿Me hacen bullying? ¿Sí? ¿Me maltratan? ¿No me dan bolilla? Soy ahí el que siempre está en el medio y todos se burlan, se ríen, ¿sí? ¿Cómo me llevo con mi jefe? ¿Vivo discutiendo? ¿Sí? Me asigna tareas de las cuales no las puedo terminar. Después voy a tener las adicciones. Dentro de las adicciones que voy a tener, no solamente el alcohol y las drogas, también existe la ludopatía. Si es una persona que juega, que tiene la enfermedad del juego y que de repente ha perdido, ¿sí?, ha vendido hasta el alma al diablo para poder pagar las deudas de juego, sesiones de trabajo. Entonces, todos estos casos... Se le volvió a cortar recién, bro. Y ahí me sigue saliendo que es inestable. Pará, voy a detener el video. A ver ahí. Entonces, todos estos casos, ¿sí?, que hemos mencionado aquí, entre varios, ¿no?, porque hay un montón de cosas más, son los que se van a transformar en esos factores que van a contribuir o que van a hacer que una persona, ¿sí?, tenga un accidente por una distracción, ¿sí?, que puede ser consciente o inconsciente, ¿sí? Esto que nosotros llamamos factor contribuyente es lo que después vamos a ver en ergonomía cuando ustedes tengan el próximo año, si Dios quiere,
¿sí? Como factor psicosocial, ¿sí? Todo lo que me rodea, que puede ser interno y externo al puesto de trabajo, cómo influye en mi psiquis, en mi mente, ¿sí? Y me puede ocasionar accidentes de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta a ese factor psicosocial como un factor contribuyente, ¿sí? Y vamos a decir que ese factor contribuyente es una de las causas ocultas, ¿sí?, dentro de la accidentología laboral. Y acá vamos a ver un cuadro de Deitinger, que es una psicóloga, ¿sí?, que está muy abocada a lo que hace psicología laboral, ¿sí?, donde a mí me informa de ciertos estresores, que se le llaman, ¿sí? O sea, fuentes de estrés, que van a estar divididos en lo que es el contenido del trabajo, ¿sí?, y el contexto de ese entorno laboral, donde yo dentro del contenido de trabajo voy a ver todo lo que es la exposición a agentes que son nocivos, ¿sí?, el entorno físico del trabajo. ¿Cuáles son los ciclos de trabajo que yo tengo? Si son breves, si son extensos, si el trabajo es fragmentado. ¿Qué tipo de carga laboral? Si hay una sobrecarga, si yo no puedo controlar mis tiempos de trabajo, si los niveles de presión son altos, ¿sí?, y son temporales, obviamente por temporadas, ¿no? Alta temporada, baja temporada, ¿sí?, en periodos, ¿sí? Si yo trabajo en turnos, si hay una programación que es rígida, es estricta con los trabajos. Si los horarios, hoy me ponen este horario y mañana yo no sé, tengo horario de entrada pero no tengo horario de salida, ¿sí? Si los horarios o los turnos son largos y eso altera todo lo que es mi ritmo social. O siempre estoy trabajando en un determinado horario, por lo cual no puedo hacer algunas cosas administrativas en el horario de la mañana, o no puedo reunirme con mi familia para fechas importantes, como puede ser un cumpleaños, una Navidad, ¿sí?, porque tengo que trabajar, por ejemplo. Eso es lo que es el contenido del trabajo. Y después voy a tener el contexto laboral, donde va a intervenir cómo es esa cultura organizacional que tiene la empresa, cómo es su comunicación, ¿sí?, cómo es la resolución de los problemas. ¿Tengo desarrollo profesional? ¿Sí? ¿Hay objetivos para cumplir o no hay un objetivo definido y todo es un embrollo? ¿Sí? ¿Hay ambigüedad en los roles? ¿Hay conflictos entre los compañeros por esos roles? ¿Puedo desarrollarme profesionalmente? ¿Sí? ¿Puedo participar de las tomas de las decisiones? ¿Puedo controlar el ritmo de mi trabajo? ¿Sí? Trabajo en un lugar donde yo tengo contacto con otros compañeros o me mandaron a hacer trabajos en el sótano donde está el archivo y no veo nunca a nadie, ¿sí? ¿Cómo es la relación con mis pares? ¿Cómo es la relación con mis superiores? ¿Sí? ¿Cómo es la relación familia-trabajo? O sea, ¿puede haber una equidad entre mi trabajo y mi familia? ¿O estoy todo el día trabajando en turno que siempre me pierdo las cosas más lindas o más importantes, ¿sí?, de mi casa, y eso me ocasiona conflictos familiares? Porque mi esposa me reta, porque mi marido me reta, porque mis hijos me hacen demanda, ¿sí? Entonces yo no tengo un apoyo familiar, pero tampoco tengo un apoyo por parte de la organización cuando le planteo ciertas situaciones, ¿sí?, como puede ser, por ejemplo, el tema de los ciclos de trabajo. Entonces, todo esto, todos estos estresores, si yo los llevo al campo de la seguridad y salud ocupacional, me van a generar demandas que son excesivas y que se van a tornar peligrosas para cualquier trabajador, ¿sí? Estas demandas peligrosas y de manera excesiva
me van a generar problemas de conducta, ¿sí? Y esos problemas de conducta son los que después me producen ese ausentismo, la gente falta porque está estresada, porque aparecen ciertas dolencias, el cuerpo, ¿sí?, habla y manifiesta lo que la mente calla. Entonces, si yo me como las cosas, si yo soporto, no digo nada, no me expreso, ¿sí?, después el cuerpo me lo empieza a manifestar. ¿Y cómo me lo manifiesta? Gastritis, dolores de cabeza, pérdida de cabello, pérdida de peso, ira, ¿sí? Entonces, ese ausentismo genera una disminución del rendimiento. Ya no soy el mismo que hace 20 años, ¿sí? Y ojo, no hace falta que pasen 20 años. A veces esto sucede en cortos periodos de tiempo, ¿sí? Empiezo a tener ansiedad, empiezo a tener depresión, ¿sí? Me empiezo a llevar mal con todo el mundo, ¿sí?, entre otras cosas. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que también yo necesito saber a la hora de analizar un accidente de trabajo? ¿Queda claro este factor psicosocial como parte de ese factor contribuyente? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿por qué las personas cometen actos inseguros? Porque nosotros ya vimos, o sea, por qué ocurren los accidentes, ¿sí?, como una de las hipótesis de esa ocurrencia de la accidentología. Y habíamos dicho que dentro de las causas, una de las causas, ¿no es cierto?, que no son las básicas, son las causas que veo así, las de simple vista, estaban los actos inseguros, ¿sí? Bien, ahora, ¿por qué las personas cometen actos inseguros? Primero, porque no saben, ¿sí?, qué hay que hacer o cómo se tiene que hacer. No han tenido una instrucción, no lo hace a propósito, no sabe, pero de igual manera va y lo hace, ¿sí? Segundo, porque no puede hacerlo como corresponde, porque es demasiada la tarea y está sola, ¿sí?, porque hay alguna otras, o sea, hay una ambigüedad de roles, entonces no puede hacer todo como quisiera hacerlo, ¿sí? Y después, porque no quiere hacerlo, donde hay que ver el por qué no quiere hacerlo, ¿sí? Entonces ahí tengo como causas básicas atribuido a factores que son de índoles personales, ¿sí? Entonces, ¿por qué no sabe, por ejemplo? Veamos el por qué no sabe. No sabe porque no es su trabajo, pero lo hace de igual manera. Y lo puede hacer de igual manera porque, no sé, no quiere perderlo el laburo, ¿sí? O porque le quiere caer bien a la gente. Después, porque no ha sido capacitado correctamente. Ingresó al puesto de trabajo y nadie le dijo cómo tenía que hacer su tarea, ¿sí? Y tampoco tuvo una instrucción en materia de seguridad y higiene. Entonces no sabe cuáles son los peligros, cuáles son la probabilidad de ocurrencia de un riesgo. No sabe lo que tiene que hacer, pero bueno, ahí va, lo hace, gauchito, ¿sí? Porque lo va a hacer por iniciativa propia. No sabe, pero bueno, lo hace. Lee un poquito y se da maña. Entonces, por iniciativa propia va y hace esa actividad. Porque quiere ayudar a un compañero. Ve que el compañero está tareado, ve que el compañero solo no puede, entonces va y lo ayuda. Y muchas veces esa ayuda, si yo desconozco lo que tengo que hacer, puede llegar a ocasionar no solamente un accidente para mí, sino también para el compañero. Porque alguien de más arriba le dijo que lo tenía que hacer. Sí, pero es que yo, no importa, anda y hace lo que te explique otro. Pero mira un poco cómo se hace y hacelo, ¿sí? O porque es curioso. Ah, mira, a ver, ¿cómo se maneja esto? Permitime, ¿sí? Pum, lo hizo, ¿sí? Y después terminamos con un problemita de un accidente de trabajo. Ahora, ¿por qué no puede hacerlo? Porque a lo mejor ese equipo o esa herramienta que está utilizando no tiene un buen diseño ergonómico, entonces no hay forma de que pueda utilizarla, ¿sí? No puede hacer esa tarea de la mejor manera posible.
porque tiene una incapacidad en alguno de sus miembros. Está en silla de rueda, tiene muleta, tiene andador, está quebrado, ¿sí? O porque tiene alguna parte de su anatomía, ¿sí?, que también le impide realizar esa tarea. Tiene obesidad, tiene una disminución de la agudeza visual, tiene una disminución auditiva, por ejemplo, ¿sí? Y después tenemos el no quiere. ¿Y por qué no quiere? Y bueno, hay una actitud negativa o hay una actitud de rebeldía, la cual después vamos a tener que ver por qué esa persona es rebelde güey, ¿sí? O por qué tiene esa actitud negativa, para con esas normas que se están dictando de manera interna y a nivel, ¿no es cierto?, mandatorio, como es una ley de higiene y seguridad, ¿sí? O porque no se lleva bien con los compañeros, entonces no lo hace. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las medidas de prevención y de control que yo voy a tener que tener en cuenta ante esas situaciones? Si la persona no sabe, lo más adecuado es que yo le dé una capacitación. Que lo instruya antes de que ocupe ese puesto de trabajo en lo que tiene que hacer. Estas van a ser tus funciones de ahora en más, ¿sí? Este es el procedimiento operativo de la máquina, ¿sí? Pero a su vez también le tengo que dar capacitaciones en materia de higiene y seguridad, no solamente en la función que va a desempeñar en ese puesto de trabajo. Ahora, si la persona no puede realizar la actividad, yo tengo que habilitarlo. ¿Y cómo lo voy a habilitar? Y bueno, si la herramienta que está utilizando es inadecuada, le voy a proporcionar una herramienta adecuada. Y si la persona tiene una limitación personal porque está en silla de ruedas, le voy a proporcionar, por ejemplo, un escritorio, ¿sí?, con características propias para que ese trabajador pueda estar en ese escritorio desarrollando sus tareas como corresponde y la silla ingrese sin que le estorpezca la labor, ¿sí? Y si no quiere, ¿qué voy a hacer? Lo voy a motivar, ¿sí? Por eso, acuérdense que Dupont decía del liderazgo, como si bien yo tenía dentro de mis ejes el liderazgo, la organización, los procesos productivos, él decía que el liderazgo era fundamental. Entonces, si la persona no quiere, mal llegado, no, a ver, ¿por qué no quiere? ¿Le falta una motivación? Bueno, ¿cómo podemos motivarlo? Por eso es fundamental el buen liderazgo y la buena comunicación, ¿sí?, dentro de los estándares de la cultura de la organización. Porque si no, yo nunca, con una buena motivación, yo puedo llegar con una capacitación. Pero si ese empleado no está motivado, ¿sí?, y hay una cierta apatía, por más que yo traiga al mejor capacitador del mundo, al tipo no le va a entrar balas. Y va a estar con cara de enojado, y no me va a escuchar, y va a estar haciendo cualquier cosa. Entonces es un desgaste para el que capacita, ¿sí?, y es un mal momento también para esa persona que está totalmente desmotivada. Entonces yo, para que surta efecto todo lo que vaya a hacer en higiene y seguridad, ¿sí?, yo tengo que ver que ese plantel esté realmente motivado. Ninguna persona es mal llevada porque sí. Siempre hay un porqué de que esa persona tenga cara de traste todo el día, te conteste mal, no se lleve bien con vos, ¿sí? Y eso puede ser una falta de motivación. ¿Sí? No está bien motivado dentro del laburo, no se siente bien, y nadie se acerca a averiguar el porqué, ni de la organización, ni nosotros como compañeros de trabajo, ¿sí? Y mucho menos hablar a veces de los gremialistas, o sea, o los delegados gremiales, que dentro de sus funciones también está esta, ¿no? O sea, observar y poder ver por qué una persona hace caso omiso, ¿sí?, a ciertas recomendaciones en materia de higiene y seguridad, o de, no sé, cosas establecidas dentro de la empresa, de la organización, ¿sí? Entonces, en vez de acercarse a hablar con esa persona y decir, bueno, a ver qué es lo que te pasa, me pasa esto, esto y esto, para poder comunicarlo a la patronal, ¿sí?, muchas veces eso queda ahí. Hacemos este caso omiso, la vista gorda, y bueno, es mal llevado. Siempre decimos lo mismo, es mal llevado. Y nadie es mal llevado porque sí. Existen motivos, ¿sí? Bien.
Y después tenemos los costos ocultos de la no seguridad, ¿sí? Esos costos que me ocasiona un accidente o una enfermedad pueden ser de dos tipos, costos que son directos o costos que son indirectos. Cuando yo hablo de los costos directos, que son los que van a estar, acá yo tengo un iceberg, ¿no? Esto es lo que se ve, esto es el agua, ¿sí? El Titanic viene por aquí, ¿sí? Se vio esto, pero no se vio todo lo que hay debajo, que siempre suele ser lo más grande. Lo que nosotros vemos y denominamos iceberg es solo una partecita, ¿sí?, de esa masa helada. Entonces por eso se le dice el iceberg de los costos, ¿sí?, de la seguridad. Estos son los costos directos, que van a ser todo lo que me va a cubrir, por ejemplo, la RT, los costos de la lesión, los gastos médicos, ¿sí?, y demás. Ahora, todo lo que está por debajo y que yo no lo veo son los costos indirectos, ¿sí? Y acá yo voy a tener, por ejemplo, si dentro de ese accidente que se produjo una lesión, un daño a la persona, y también puede haberse producido un daño a la maquinaria, por ejemplo, ¿sí?, un daño material, yo acá abajo voy a ver esos costos asociados, por ejemplo, a los gastos que a mí me produce arreglar esa maquinaria, ¿sí? Y acá también voy a ver reflejado si tengo que tomar a algún determinado personal para que me cubra la persona que se accidentó aquí. Porque esta persona va a seguir cobrando su sueldo, porque está con una carpeta médica laboral por accidente, pero tengo que reemplazarlo. Entonces acá lo que yo no veo son esos gastos, esos costos del sueldo de la nueva persona de reemplazo, ¿sí? Después voy a tener el problema, dependiendo del tipo de accidente, el problema de la concentración del resto de los trabajadores. Imagínense ustedes, si ocurre un accidente de amputación de una mano, ¿sí?, donde un determinado empleado se amputó una mano porque ingresó esa mano donde no tenía que ingresarla porque no había una protección, imagínense el resto de los compañeros cómo queda. Entonces después ocasiona problemas de concentración de todos aquellos que estuvieron el día del accidente, porque no se sacan de la cabeza, ¿sí?, los gritos del compañero solicitando ayuda, la sangre y los dedos o la mano, ¿me entendés?, que quedaron desparramados. Entonces eso me genera por varios días, ¿sí?, un estado de concentración muy deficiente, ¿sí? Y cuando yo tengo concentración deficiente, obviamente que baja la productividad. ¿Estamos? Entonces, yo esto lo puedo cuantificar. ¿Cuánto gasté en medicamento? ¿Cuánto? Que no gasté yo, gastó la aseguradora, pero yo le pago a la aseguradora un cierto monto todos los meses para que me cubra los empleados. Entonces es mucho más fácil de cuantificar, ¿sí? Pero esto de acá abajo es más complicado, es más difícil de cuantificar. Porque acá también van a estar las horas asociadas, las horas perdidas por ese trabajador. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Son todas cosas, ¿sí?, que nosotros las tenemos que ver. El tiempo que va a estar fuera ese trabajador accidentado y que le voy a seguir pagando un sueldo, ¿sí? El tiempo de recuperación de los compañeros de esa persona accidentada. El tiempo del supervisor involucrado en el accidente porque tuvo que socorrer, después tuvo que mandar a limpiar el área, tuvo que hacer la denuncia del siniestro, tuvo que recibir la ambulancia, dejó de hacer sus tareas para atender otras tareas que era, ¿sí?, este evento. ¿Sí? El tiempo del médico, si yo tengo un médico en planta, el tiempo, porque lo tuve que llamar al médico para que venga de urgencia, si es que no se encontraba en la planta en esos momentos, para que venga de urgencia a ver, ¿sí?, al trabajador. ¿Estamos? El retraso o la pérdida de la producción, ¿sí?, los daños que puede llegar a haber en las instalaciones, en la maquinaria, ¿sí? Y después, obviamente, las multas que puedo llegar a tener, las sanciones,
las indemnizaciones que hay que pagar, ¿sí? Porque obviamente si yo tengo un incumplimiento, cuando venga el organismo de Contralor, ¿sí? Voy a tener que pagar una multa seguramente, ¿sí? O si la RT me recomendó que hiciera ciertas acciones preventivas y yo no las hice, y la RT me va a poner una sanción. Y si yo tengo mucha accidentología durante el año, ¿sí? Me va a pasar a empresa con alta siniestralidad. Y eso me implica una serie de sanciones y una serie de recomendaciones que yo las tengo que cumplir sí o sí, donde me van a asignar un tiempo para el cumplimiento de esas recomendaciones. Y después van a venir los juicios, porque a pesar de que no se pueden hacer juicios, porque para eso tenés la RT, ¿sí? Los juicios siguen existiendo. Entonces, si a una persona quedó con cierta incapacidad y demás, la RT le puede haber pagado, pero le van a hacer juicio a la empresa. Y la empresa va a tener que indemnizar, ¿sí? Por otro lado, si esa persona no puede volver a la actividad laboral porque quedó con una discapacidad superior al 66%, ¿sí? Yo tengo que desvincular a esa persona, por la cual también le tengo que dar una indemnización por los años de servicio, porque ya esa persona no va a poder seguir trabajando. Entonces son todos costos que están asociados a la seguridad, ¿sí? A la accidentología laboral, y que vemos solamente algunos, ¿sí? Entonces, para finalizar, vamos a decir que la seguridad es una responsabilidad y es un compromiso de todos, ¿sí? Los que estamos dentro de esa organización. Y cuando hablamos todos, hablamos no solamente del que hace higiene y seguridad, sino que vamos a hablar del trabajador, de la patronal, ¿sí? Y vamos a hablar también de los supervisores y de los mandos medios. ¿Estamos, chicos? Sí, Con profe. eso terminaríamos la unidad número 1, ¿sí? Bueno. Genial, profe. Vamos a poner, vamos